Panicuna, Wawikuna, hermanas y hermanos. Nuestra clase de quechua continúa. Hoy día estudiamos morfema multifuncional Q. Como es multifuncional, hoy día estudiamos la primera función, interrogativo Q. Este morfema Q en el quechua 1, pero en el quechua 2 es chu. Va en el núcleo de la interrogación. Y en la respuesta, el sufijo topicalizador también se usa en la misma palabra, que fue núcleo de la interrogación. Núcleo con el nombre. Ayaku Gopikun, Ari Ayam Gopikun. ¿El alma aplasta? Sí, el alma aplasta. Hay una creencia para explicar casos de insomnio que el alma presionó a la persona que está durmiendo. Núcleo con el adjetivo. Tunku markaiki, manam hatunchu marca. ¿Es grande tu pueblo? No, mi pueblo no es grande. Aquí hatun adjetivo y ahí está la interrogación. Y en la respuesta, mi pueblo no es grande, entonces también la negación está en el adjetivo. Núcleo con adverbio. Waraiku kutimunki, ari waraimi kutimushah. ¿Volverás mañana? Sí, mañana volveré. Aquí el adverbio es warai. Núcleo y verbo. Kichuata yachankiku, ari kichuata yachani. ¿Es quechua? Sí, sé quechua. Aya, espíritu, alma. Es la energía que todos los seres tienen, las montañas, los ríos también, y los seres vivos también. Katun, grande. Kuti, volver. Marca, pueblo. Con esta palabra marca hay muchos topónimos, como Cajamarca, Bambamarca. Hopi, aplastar. Waray, mañana. Yachay, saber. Repetimos, el morfema Q es morfema de interrogación, pero en quechua 2, el quechua 1 es Ancash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín. Y el quechua 2, los demás, hasta Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, etc. En quechua 2, chu. Mu, aquí. Pero este morfema indicador del lugar va en el verbo. Ta, objeto directo. Chu, morfema de negación. En quechua 2 es chu. Entonces en quechua 2, chu puede tener función de interrogación y función de negación. Mientras en quechua 1, Q interrogativo, su negativo. Bien,
cuando un texto quechua se hace la traducción a lenguas que no tienen morfemas interrogativos fijos, como es el caso del castellano, en la traducción se puede solucionar cambiando el orden del sintagma oracional. El núcleo de la interrogación precede a otros elementos. Entonces, con esta posibilidad, la traducción queda mejor. Bien, hemos terminado nuestra clase. Aiwaya Yana Sakuna. Adiós, amigos.